Buenas tardes, gente. Bienvenidos un sábado más a Memorias de Pájaro de Fuego. Todas aquellas personas que quieran acompañarme, todos los sábados hacemos un videíto sobre memorias de este viejo que está acá sentado hablando de su ancestría indígena o de su pasaje por el candombe o de su trabajo como camionero, anécdotas con amigos o lo que la memoria en el sábado ese me traiga. Mucha poesía, porque he escrito mucha poesía, buena o mala, solo trato de leerla. Algún cuento que tengo. Y hablando de memorias, lo que nos trae la memoria del pueblo o de los pueblos originarios son restos de talla, piedras, pinturas en las piedras, algún pedazo de vasija, y eso es lo que la memoria de la tierra nos va arrimando para saber en algún punto cómo vivían. Con relación a eso, hay cosas que, en comparación a otras personas que conozco, yo me integré tarde a la lucha, tarde a buscar los reconocimientos, tardé mucho en mi vida en encontrar otros descendientes charrúas, otros descendientes de chaná. Yo tengo marcadas las dos ancestrías. Con el correr del tiempo sí encontré descendientes de yaros, encontré descendientes de minuanes. Si éramos todos una misma raza o no, no es para discutirlo en este video, no es lo que me interesa. Sencillamente me guío por la autoidentificación de cada uno. He conocido guaraníes, muchos. Y sobre esa memoria que nuestros pueblos han dejado, siempre me llamó la atención que solo hubiera piedras, que en un lugar, en una tierra con tanto río, atravesada por tanto arroyo, por tanta cañada, no se encontrarán otro tipo de hallazgo. Y por allá me han explicado que es muy difícil porque básicamente lo que ocurre es que la madera se pudre, por ejemplo, y es muy difícil que quede. Entonces, por ejemplo, una flecha, por mejor atada que estuviera, va a aparecer la punta de la lanza, de la flecha o la punta de la lanza, y muy difícilmente se perdure el cabo que tuviera o la madera para hacer la flecha o la pluma o todo lo que fuera más de vida, ¿verdad? La piedra sólida sería lo que quedaría. Por eso se encuentra tanta piedra con puntas de flecha y demás, boleadoras, tallado y todo, y no aparece ningún pedazo del tiento que lo ataba. Porque se pueden haber soltado con el tiempo, pero también pueden tener un montón de años y lo otro haberse seguir el proceso que la vida lleva, ¿no? Bueno, hasta que un día me llamaron. Recibí un llamadito de mi hermano de causa, Ricardo Silva, mi amigo, mi compañero, mi colega de radio, con el que trabajé mucho tiempo, casi 10 años estuvimos haciendo Marquemos un Norte. Y me llama y me dice que un amigo de él lo había encontrado algo en una casa de remate, que estaba de visita en una casa de remate en la calle Tristán Narvaja, y sencillamente me dijo si yo podía ir a verlo. Y yo le dije que sí, que iba, que no tenía problema, y me mandó unas fotos.
Yo no manejo mucho la tecnología, así que en este video, si puedo, si lo logro, voy a tratar de mostrar las fotos. Si no, lo haré de alguna otra manera, tal vez en otro video. Pero lo que hoy quiero contarles es que fui hasta el lugar, tuve que estacionar lejos, no en el centro, pero en el barrio Cordón. Y bueno, caminé hasta el lugar y entré en un remate, en el remate que me habían indicado. Entré, empecé a mirar, no estaban de remate, pero de apertura para muestras, para mostrar la mercadería. Y me fui bichando, y daba vuelta y no encontraba lo que estaba hasta que los agarré a todos medios distraídos y me pasé para un depósito de al lado. Y porque no quería preguntar, quería encontrarlo por mí mismo. Y allí estaban los restos de una canoa. Apenas la encontré, apareció un muchacho y me dijo, no, pero acá no es el salón de ventas, dice, tiene que pasar para allá. Entonces le dije, mirá, yo vine a buscar esto, vine a ver esto, porque es lo que me interesa. Me dijeron que estaba acá y quería verla con mis propios ojos. Y me dijo, mirá, esto llegó, no sé qué, hice unas preguntas, no me acuerdo, porque ya hace como 10 años de esto. Hice unas preguntas y me dijeron que no sabía nada él porque era un empleado, pero que preguntara en la oficina, que me iban a decir con mucha amabilidad. Y me fui para la oficina a averiguar si tenía fecha de remate, qué era lo que había pasado y todo lo demás. Bueno, allí me atendió un rematador, un vendedor, el dueño tal vez, o el hijo del dueño, y me explicó que aquella canoa ya se habían contactado porque viejo zorro sabía lo que tenían en manos. Pero me voy a detener un momento, porque en el momento que vi la canoa y el muchacho reaccionó que yo venía por un motivo especial a buscar esa canoa, yo le dije que era descendiente de charrúa, me agaché al lado de esa canoa y me invadió una especie de emoción muy, muy, muy grande. Y juro que cuando llegué a agacharme para tocarla, fue tocarla y, perdonen la expresión, pero vi hasta el culito de los indígenas sentado ahí con sus remos, en un vuelo imaginario que tuve. Y precisé saber la historia de esa canoa. La historia que podía averiguar, no cómo la usaron, cuándo la usaron, sino cómo llegó hasta ahí. Y ahí está, se trata de dos historias diferentes. Supuestamente viene de Salto, de por allá, o de Salto, o del límite entre Salto y Paysandú, donde está uno de esos arroyos tipo el Hervidero, no sé si es el Hervidero o uno parecido, que llega con sus aguas al río Uruguay en una estancia que hacía límite con ese arroyo. Quedaba en una rinconada entre el Uruguay y el arroyo. Eran tiempos en los que todavía no estaba hecha la represa, así que eran tiempos de inundaciones. Y había una partecita de esa estancia que cuando había inundaciones estaba construida, tenía galpones, tenía un montón de cosas. Y como se inundaba, el dueño de la estancia se hizo una estancia, digamos, más arriba, más en lo alto, para no sufrir más inundaciones, que le pudría cueros, que le
le pudría la madera, 2x3 le derribaba algún galpón y todo lo demás. Entonces se hizo un galpón nuevo, corrales nuevos, vivienda nueva, y se le hizo más arriba. Y después vino la represa, las inundaciones no eran iguales, ya eran más controladas cuando había que abrir la represa y eso, pero tenían cierto límite, pero aquello quedó derruido y abandonado. Ese estanciero se fue del plano y quedó su hijo, que a ese rincón no iba nunca de la estancia. Hasta que un día decidió hacer una limpieza y lo llamó mucho la atención el lugar, que era muy bonito, y fue a los galpones a arreglar, a desmantelar todo lo que estaba podrido, a limpiar la zona, a los que le llamen limpiar. La limpieza muchas veces es de la naturaleza, eso no me gusta, pero bueno, era su tierra. La limpió y cuando estaba desarmando el galpón, entre esos restos encuentra la canoa. Una canoa indígena que la rescató y la llevó hacia los caseríos nuevos y después la vendió. Logró un interesado y la vendió. Y se la vendió esa es la primera historia de esto que yo estoy contando. La venta fue a un argentino que tenía en Pocitos, yo no voy a dar nombres, sé los nombres, de alguno tal vez no me acuerde, así que vamos a hacer una conjugación total y no voy a dar nombres, pero este argentino tenía una casa de compra y venta de antigüedades en Pocitos. Y la canoa fue a parar a esa tienda de antigüedades, así como ustedes lo ven. Bueno, una vez que estuvo la canoa en esa casa de antigüedades en Pocitos, el hombre el dueño de la tienda la colgó él o la mandó a colgar en un lugar de la tienda, y allí estuvo la canoa 25 años sin que a nadie le interesara. Nunca tuvo una oferta ni nunca tuvo gente indígena que la viera, capaz que porque no frecuentamos esos lugares, ¿no? Pero sin que apareciera ninguna interés en vender esa. Tal vez pedía mucho, tal vez no hubo interés. En realidad lo que me interesa es la historia de la canoa y no su precio ni nada por el estilo. Una vez ahí, como no hubo interés, ahí quedó. Hasta que este argentino también fallece, deja este plano y desde Buenos Aires vienen sus hijos a ver qué había quedado, qué no había quedado, la situación de su tienda, de la tienda de sus padres. Y como ellos tenían su vida hecha por otro lado, la tienda de antigüedades fue cerrada. Y de a poco fueron sacando cosas para rematar. Y a la canoa le tocó ir a esta casa de remates en Tristán Narvaja. Bueno, allí cuando hablamos con este hombre, nos dijo que la canoa había sido separada para ese otro depósito del costado, estaba frente a una vitrina, era larga como de 5, 6, no tenía metros yo, pero 5, 6, 7 metros tenía de largo. Estaba allí en el suelo, como madera vieja,
y llamaron a una antropóloga. La antropóloga vino, sacó un pedacito, una lasquita de madera para investigarla y les dijo esto. Era de laurel negro, el material el que estaba hecha desde un tronco y no era, digamos, antigua de antes de la colonia, porque en un lugar donde estaba la quilla tenía un tornillo de metal y nuestros indígenas no usaban metal en sus construcciones todavía. Así que entonces debería ser tal vez una reparación o tal vez armada, cambiada la técnica para algo más moderno. Pero que no tenía menos de 300 años por cómo estaba el secado de la madera y todo lo demás. Entonces, bueno, yo llamé a Ricardo, le conté, a Ricardo Silva, le conté todo lo que había podido averiguar y decidimos comunicar a una persona de las 3, 4 comunidades que en ese momento teníamos más o menos relaciones. Y se comunicó. ¿Y qué pasó con esa canoa? A mí me quedaron las fotos. Espero que a Ricardo también le hayan quedado las fotos. Se llamó a gente de antropología, me dijeron, pero yo no fui, pero me dijeron que se había llamado y no interesó. No interesó mucho. Después, en una reunión que tuve por Zoom, creo que fue, dije lo que había pasado y una antropóloga me dijo que sí, que se había estudiado y que la canoa permanecía todavía en las casas de remate. Ahí supimos que, entre otras cosas, había 4 canoas. Una la tiene la Armada en su museo allá abajo, ¿cómo es? Donde está el Gibón, allá abajo. Y que había 2 más. En este caso se habla, la antropóloga nos habló de que era de uso de los minuanes, pero nosotros lo dejamos ahí en suspenso, porque no sabemos. La cuestión es que a veces no es la madera la que se pudre. A veces no es el tiento que se lo lleva la vida biológicamente. A veces se llama desinterés. A veces se llama que la madera se puede quemar. Y cuando hay una cultura de la historia que está escrita, pero la memoria no importa, esas son las consecuencias de que no se encuentre lo que nuestros indígenas hacían con madera. Memorias de Pájaro de Fuego.